Ok, vamos, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Ah? A todas las sillas. A todo el mundo, a todos que nos ven por internet, Amén. que tengan muy buenas noches. Sabemos que esta es nuestra Biblia y que lo que dice aquí es cierto, amén, y es lo que creemos para nosotros. Así que vamos a orar primeramente para poder darles lo que Dios puso en mi corazón. Amado Señor y Dios de gloria, en esta noche te doy toda honra y gloria solamente a ti, Señor. Te damos gracias por darnos un día más de vida, Señor, por darnos aliento, por darnos fuerza, Señor. En este momento decretamos, Padre, que tu palabra nos sea revelada a cada uno de nosotros, Señor, que podamos escuchar rema, la voz de tu voz, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, abre los ojos de nuestro corazón para ver como tú ves. Danos, Padre, que podamos pensar como tú piensas, que podamos ver como tú ves y que podamos hacer las obras, Señor, que tú le diste a Jesús para que él hiciera, Señor. Que podamos hacer todo, Padre, para tu honra y tu gloria. Decretamos, Señor, que esta palabra viva y eficaz penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Me someto completamente a ti para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. El mensaje de hoy es algo que quizás ya ustedes lo conocen, pero que Dios puso en mi corazón que es necesario que repitamos estos conceptos porque es la base de entender el cristianismo, de cómo Dios opera en cada uno de nosotros. El estudio de hoy se llama el hombre tripartito. Tripartito viene de tres partes. En la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así que vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Me ayudan a buscarlo? Lo tenemos ahí también, lo podemos leer de la pantalla. O si lo buscan en sus Biblias, si están agarrando notas. Leer es bueno. Amén. No se nos perdió, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23. En la nueva versión internacional dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que el hombre tiene tres partes. Tiene un espíritu, tiene un cuerpo y tiene un alma. Y vamos a hablar en detalles en un momento. Entonces, si buscamos la versión amplificada, y está en inglés, pero hice la traducción en español, y yo lo veo de aquí un poco borroso. ¿Se ve detrás? Pero en amplificada me gusta más porque lo amplía para entenderlo mejor y dice: y el Dios de paz mismo te santifique completamente, separando las cosas profanas, haciéndote puro y completamente separado para Dios, y que tu espíritu y que tu alma y tu cuerpo puedan preservarse completamente y que pueda Dios conseguirlo de esta manera, sin culpas, hasta la venida de Cristo. En la versión de Message lo dice igualmente, pero dice dependiendo completamente de Él, completamente de Cristo. Entonces sabemos que hay mucho trabajo por hacer y tengo yo que hacer algo. Porque si me está diciendo en este versículo que tengo que tener mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, debo preservarlo, significa que hay una acción. ¿Cómo yo voy a conservarlo? ¿Cómo voy a hacer para que pueda estar santificada hasta la venida de Cristo? Ahora, para poder hacer algo tenemos que entender cómo funcionamos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos una carne. La carne en el griego es la palabra soma. Es el cuerpo, lo exterior. Y el cuerpo está muerto sin el espíritu. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo
me pongo esta chaqueta y vamos a hacer que esta es la representación del cuerpo. Y dicen, Nancy, ven, y Nancy se aparece, ¿verdad? Ahora, si esto es el cuerpo, y el cuerpo está aquí, y dicen, Nancy, ven, ¿tiene alguna vida este cuerpo sin todo lo demás que es mi ser? No, está completamente muerto. Sin espíritu, el cuerpo está completamente muerto. Entonces piensa del cuerpo como la caparazón externa, eso que ves, los músculos, el caparazón, lo que se mueve. Cuando nos vamos, cuando morimos, el cuerpo es lo que se queda aquí en la tierra, a la tumba, es lo que se comen los gusanos o es lo que ponen a quemar, es la caparazón. O sea que con el cuerpo no tiene vida, no se puede hacer mucho con él. Ahora, el alma. El alma es el asiento de los pensamientos, la base de pensamientos, deseos, afectos, es donde está la voluntad propia. Allí es donde está, y la voz del alma es el razonamiento. Muchas veces pensamos el alma como nuestro cerebro, porque es donde vienen los pensamientos. Para algunas cosas, para algunas personas puede ser el corazón, porque es donde me siento, ¿verdad? No podemos decir que tiene un lugar específico, pero el alma está compuesto por esas cosas. Es lo que deseas, es lo que tú quieres, es lo que es tuyo. Ahora, el espíritu, el hombre espíritu es pneuma, la palabra pneuma en griego. Ahora, el espíritu es el poder por el cual el ser humano vive, piensa, desea y decide. Es lo que trae la vida al cuerpo. O sea que conforme a lo que hay en tu hombre espíritu, tú vas a responder. Conforme a... Es la fuerza que te impulsa a hacer las cosas. Y es la parte más importante del ser tripartito. Porque un espíritu sin Cristo es un espíritu que está completamente sometido a la oscuridad. Cuando tú ves personas que son oscuras, que tú dices, ¿cómo una persona puede cometer esos crímenes? ¿Cómo un padre puede violar a una niña? ¿Qué hay en su espíritu? ¿Quién habita allí, en ese lugar? Bienvenido, adelante. Gracias. Entonces, la voz del espíritu es la voz de Dios. Pero esto es cuando hemos sido nacidos de nuevo, cuando ya Él está habitando dentro de nosotros. Por eso, nosotros los cristianos no somos iguales que el resto del mundo. Nosotros somos seres espirituales. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres ahora un ser espiritual. ¿Cómo es eso? Dice en 2 de Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora, esa palabra, una nueva creación, significa una criatura que nunca antes había existido. Si nunca antes había existido, quiere decir que tu pasado ya no es tu pasado. Todo lo que venía de tu generación, todas las enfermedades, todo aquello, no, que mi papá era diabético, no, que tenía tensión alta, no, que se murió de un infarto. Ninguna de esas cosas pueden a ti afectarte. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos ha creado nuevos. Y hubo una cosa que aprendí del Dr. Sedik y la quiero compartir con ustedes, porque realmente te va a enseñar a entender la posición del cristiano después de Cristo. En la época preadámica estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, venían los arcángeles, los ángeles, y había vida en el planeta. Probablemente los dinosaurios, antes que viniera Adán. Después de Adán estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo, arcángeles, ángeles, había vida en los planetas, pero puso a Adán por encima de los ángeles. Puso a los ángeles
a su servicio. ¿Ok? Un poco por encima de los ángeles. Ahora, viene el pecado a la tierra. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo, arcángeles, ángeles. Ahora viene el hombre, o sea, el hombre cayó. Ya no estaba por encima de los ángeles. Cayó y después vienen los animales. Por eso dice que somos nueva criatura, porque cuando nos hace nueva criatura, no volvemos otra vez al lugar donde estaba Adán. Fíjense lo que pasa. Cuando Cristo viene, están ángeles, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están los arcángeles, están los ángeles, están los animales, y al hombre lo puso sentado en lugares celestiales, en el trono de Dios, sentado juntamente con Dios. Por eso ven en la Escritura que dice que estamos sentados en lugares celestiales, que nos hizo sentar en ese lugar. ¿Por qué? Por eso dice que somos una criatura que no había sido creado antes. Entonces tenemos que entender nuestra posición, dónde nos ha puesto Dios. Y Dios no me puso a mí porque yo soy linda y mira cómo me la doy de bella. Dios nos puso allí con el fin y el propósito de nosotros poder dominar, poder hacer, así como digo en el jardín del Edén, era un pedazo de cielo aquí en la tierra. Estaba supuesto ese jardín del Edén a fructificar, estaba supuesto a moverse completamente, que toda la tierra se cubriera con ese mismo principio. Y ese ha sido siempre el deseo de Dios. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo. Entonces es tu deber y el mío traer el reino de los cielos aquí, a esta tierra. Pero ¿cómo puedo hacer eso si no entendemos lo que somos? Otra vez, somos la carne, que es la caparazón de afuera, somos el alma, que son los sentimientos y las emociones y el razonamiento, y tenemos un hombre espíritu que ahora que hemos sido nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Es más, la palabra de Dios dice que nos ha dado un consolador y dice uno igual a Jesús, como el hermano gemelo de Jesús. Ese es el poder que vive en nosotros. De modo que nosotros no deberíamos decir, hermano, es que es humano hacer eso. Nosotros somos seres espirituales. Los humanos son los que están fuera de Dios. Sí, ellos son humanos. Ellos no tienen un hombre espíritu, ellos no tienen al Espíritu Santo. El hombre espíritu lo tiene, pero ¿de qué está lleno? ¿Quién lo está dominando? ¿Quién lo está gobernando? Por eso la importancia que el pastor ha estado predicando una y otra vez de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si nosotros no sometemos al alma, ¿quién está llevando entonces nuestra vida? ¿Tenemos al Espíritu Santo como algo más? ¿No lo estamos escuchando? ¿No lo estamos obedeciendo? Hasta que no entendamos la importancia, nos vamos a quedar viviendo una vida nada más con el ticket a la salvación, y aquí en la tierra vas a pasar mucho trabajo y vas a estar completamente infructífero. No vas a hacer nada para el reino de los cielos. Y eso es lo que ha estado pasando en las iglesias. Nos hemos conformado de estar sentados. Nos hemos conformado a un servicio de domingo, a un servicio de jueves, y pensamos que con las 4 o 5 escrituras que se nos den en una noche podamos vivir toda la semana. Nosotros tenemos que estar alimentando ese hombre espíritu para poder transformar nuestra manera de pensar. Si yo quiero realmente ser guiada por el Espíritu de Dios, algo tiene que pasar, y es la transformación de esta mente, la transformación del alma, de los pensamientos. Dice en su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué seguimos nosotros hablando las barbaridades que hablamos? Me siento terrible. Ay, es que ya me muero. Estamos hablando como seres humanos, no como seres espirituales. Acuérdate lo que nos explicaba el pastor. Cuando recibimos a Cristo, el cuerpo no cambia. A mí me encantaría perder unas 50 libras. Pero mi cuerpo no cambió.
el pensamiento tampoco va a cambiar a menos que tú comiences a alimentarte con la palabra. Por eso ha sido el énfasis del pastor que dice, lean la Biblia. Vamos a leer la Biblia en un año, porque déjame decirte, si tú no sabes lo que dice en este libro, ¿cómo vas a aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo vas a saber si es un pensamiento tuyo, un pensamiento del enemigo, o si es el Espíritu Santo que te está hablando? Necesitas saber tu identidad en Cristo. Necesitas saber lo que hay en este libro y cómo él funciona. Y necesitas saber también que desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis fue escrito no para seres humanos, sino para seres espirituales como tú y como yo. Después que Jesucristo resucita, nos ha entregado a nosotros, nos sentó en lugares celestiales y nos dejó el libro de los Hechos en adelante para que aprendiéramos nosotros a cómo es que debemos vivir aquí en esta tierra. Por eso cuando ven cómo escribe Pablo, ven cómo escribe Pedro, cómo escribe Santiago, ven la desesperación de ellos de ver que la iglesia sigue toda desordenada. Porque tenemos nosotros un mejor pacto que el que tuvieron nuestros antepasados. ¿Saben la grandeza que dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tú y yo tenemos, que vive en nosotros? Ahora, si nosotros no transformamos nuestra mente, si no transformamos lo que dejamos aquí, por eso dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque ¿qué va a pasar? Un mal pensamiento va a causar una mala palabra y va a causar una mala acción. Vamos a leer un poco más. Vamos a ir a Gálatas 5, 16 al 21. Y me disculpan en la cámara que les estoy dando la espalda, pero es que así lo puedo leer. Así que les digo, vivan por el Espíritu. En otra versión dice, les recomiendo. O sea que es posible tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y todavía estar viviendo en la carne. Él nos dice, les recomiendo, hermanos, es como un clamor. Si ustedes viven en el Espíritu, no van a seguir. Dice, no van a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están más bajo la ley. ¿Y por qué no estamos bajo la ley? Porque acuérdense que cuando la ley fue escrita, era porque el hombre antes de Cristo no sabía la diferencia entre el bien y el mal. Por alguna parte tenía que empezar Dios. Y tuvo que comenzar a poner una ley que les enseñara. Si matas es malo, si mientes es malo, si no honras a tu madre y a tu padre es malo. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él dice que Él grabó esa ley en nuestros corazones. De modo que no se nos haga agravioso. Si nosotros permanecemos en Cristo, tú no vas a querer robar, no vas a querer matar, no vas a querer drogarte, no vas a querer tener sexo ilícito. ¿Por qué? Porque ya leímos que el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre va a ser impulsado y va a provocar el deseo de lo que hay dentro de mí. Si dentro de mí está el poder de Dios, ¿cómo puedo yo estar caminando al opuesto? ¿Cómo puedo hacerlo cuando no hay una transformación de mi manera de pensar? Cuando yo no hago lo posible por hacer un cambio. Lo vemos muchas veces. Tú dices, ¿qué le pasó a ese hermanito? Recibió a Cristo. Yo lo vi, lloró, se bautizó y de repente se fue de la iglesia y mira lo que hizo. Lo que pasó en esa persona realmente no creció espiritualmente. No hubo un cambio en su manera de pensar. No hubo una renovación. Porque lo único que puede renovar tu mente, dice, la fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Si a ti no te explican la palabra, si tú no la entiendes, si tú no tomas el tiempo para leer la palabra, ¿cómo la vas a saber? Dice que el Espíritu Santo te traerá a memoria de aquello que has aprendido. Si es de aquello que he aprendido y no aprendo nada, ¿qué va a traer a mi memoria?
Entonces ahora te preguntas, ¿por qué hay cristianos que andan con las finanzas completamente destrozadas, caminan enfermos, se mueren de cáncer? ¿Por qué? Porque no han entendido la posición que nos dio Dios. Que nos dio la posición para reinar, para ayudar a otros y mostrarles a Cristo. Dime quién quiere seguir a Cristo si todos andamos. Ay, estoy todo hecho un desastre. ¿Quién va a querer el Cristo que tú y yo tenemos si no? Dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Tú realmente crees que Dios quiere un pueblo enfermo, un pueblo pobre, un pueblo que no pueda, que no tenga ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sabes que muchas veces he escuchado que lo primero que pasa cuando uno llega al cielo es que aprende la palabra de Dios? Lo que no aprendiste aquí, lo vas a tener que aprender allá. Sería mucho mejor que aprendamos la palabra de Dios aquí y reinemos aquí para hacer algo para la gloria de Dios, para no tomar en vano el sacrificio de la cruz y el regalo del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de ser flojos y realmente aprender, buscar de Él. Por eso ya no vivimos bajo la ley, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a hacer las cosas de Dios. ¿Quieres saber por qué tú estás en tanta lucha? Porque dice que lo que quiere el Espíritu, la carne no lo quiere. El alma no lo desea. Por eso el salmista decía, despierta alma mía, oh Jehová, despierta. ¿Por qué? Porque el alma no quería adorar. El alma quiere quedarse dormido los domingos. El alma lo que quiere es descansar en la cama. El alma apenas te sientes un poquito enfermo, quieres ir, no, yo mejor me quedo. Ese es el alma hablando. Pero hoy te digo, hasta que tú no comiences a tomar los pasos de someter el alma, someter tus deseos, someter aquello que viene que va en contra del espíritu, vas a seguir viviendo el mismo estilo de vida. ¿Tú quieres vivir una vida en abundancia? ¿Quieres vivir que seamos más que victoriosos en Cristo Jesús? Tienes que comenzar a vivir en el espíritu. Ya sabes que es opcional y la decisión es tuya. O vives en el espíritu o vives en la carne. Igualito te voy a ver en el cielo, pero déjame decirte, vas a pasar por muchos tropiezos. Tu corona no va a tener nada de perlas, nada de... ¿Por qué? Porque aquí en la tierra entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la salvación que Dios te ha dado? Dios te dio la salvación para sacarte de la muerte a vida. Y te llamó luz, te dio luz. Por eso dice, la luz no se mete debajo de una cama. La luz se pone arriba de un estante para que todos la vean. Porque no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de la gente que está allá afuera que tenemos que alcanzar. No podemos estar ya dejándonos llevar por nuestras propias emociones y por nuestro viejo hombre. Como está en esa foto. Se va renovando de día en día. Esto de afuera se desgasta. Pero el hombre espiritual de día en día, ¿por qué de día en día? De día en día dice, ponte la armadura de Dios todos los días. Todos los días lee la palabra. Léela, léela. Al principio te aseguro que cuando comenzamos a leer la Biblia, se te hacía difícil leer un capítulo. Y a medida que comienzas y comienzas, se te va haciendo más fácil. Crea el hábito. Empieza. Así sea con un versículo. Por eso le decía a algunos hermanitos que tenían dificultad con leer tanto. Es que estoy retrasada, no importa, empieza hoy. Olvídate del ayer, empieza hoy. Pero empieza. Porque leer la palabra de Dios, meditar en su palabra, va a transformar tu vida. Y si lo haces primero en la mañana, imagínate todo tu día, que es de pararte de la cama y lo primero que hagas es leer la palabra de Dios. Y meditar en esa palabra. Te aseguro que cuando vayas al trabajo, si se te mete un carro por el medio, ya no vas a decir las 4 barbaridades que te salen por la boca. ¿Por qué? Porque estás meditando la palabra. No la leas como un libro, no la leas como una novela. Sí, detente. ¿Qué es ese versículo que te brincó? Repítelo, medítalo, escríbelo. Dile, Señor, ¿qué tratas de decirme con esto? Y vas a transformar tu vida. Vas a transformarla. Entonces dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Estoy en el versículo 19 de Gálatas 5. Dice, la inmoralidad sexual,
la impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Quizás tú me digas, no, pero es que yo no me soy infiel a mi esposo, eso ese no es un problema. Quizás me digas, ya yo no me emborracho, eso no es un problema tampoco. Pero déjame decirte que yo a mi mamá no le hablo. Porque es que si tú supieras lo que mi mamá me hizo. Por eso dice en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú tienes ofensa y tú no perdonas al prójimo, la palabra dice que no entrarás al reino de los cielos. A veces creemos que son estos pecados enormes, pero ¿sabes qué? Si en ti hay ofensas, si en ti hay rivalidades, si en ti hay arrebatos de ira, cuidado, métete con Dios. Todo eso se tiene que ir. Tú no perteneces a la vida de antes. Fuimos trasladados al reino de los cielos. Trasladado significa ya tú no vives en el ayer. Ya tú no puedes reaccionar como reaccionabas ayer. Y yo entiendo que es un proceso. Tú pasas por un proceso de aprendizaje de día en día. Pero hermanitos, aquí todos llevamos ya tiempo en el Evangelio. Y ya es hora de crecer. Eso se lo dejo a alguien que lleva 1 o 2 meses en el Evangelio, que está aprendiendo, pero aquí llevamos todos ya años. Y ya es hora, no podemos vivir con ese viejo hombre. Esas cosas hay que dejarlas atrás. Porque tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Ahora, el Espíritu Santo no lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacer algo y Él te ayuda. Es el ayudador, no el hacedor. ¿Ok? Ahora dice, miran Jeremías. Este está un poco más chiquito, lo voy a buscar en mi Biblia. Jeremías 17, 5 al 10. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre una persona, acuérdate, está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces esto es una diferencia de una persona que vive en el alma y la que no. 17, del 5 al 10, ¿verdad? Y dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Aquí su corazón es la palabra alma. ¿Ok? Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. ¿Por qué? Porque la persona que está apartada de Dios, aunque venga una bendición, no la ve. ¿Por qué? Porque está en la negatividad todo el tiempo. Si llueve, ay, el día está tan feo. Si está el día soleado, ay, qué calor hace. Siempre ve lo opuesto, nunca ve. Si, por ahí hay un dicho que dice, cuando tú ves una taza de café a la mitad, tú la ves medio llena o medio vacía. Media llena. La gente negativa generalmente te va a decir, está medio vacía. Pero ahí ves la diferencia en la manera de pensar y las perspectivas. Ok, sigamos. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal donde nadie habita. Completo desierto. Cuando tú te dejas llevar por las emociones de la carne, no esperes prosperidad en tu vida. No esperes. Ahora dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No tema que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando nosotros tenemos nuestra mente, pensamientos, emociones sometidos al Espíritu, vamos a dar fruto.
Todo el mundo cree que porque, ya acepté a Cristo, automáticamente ya dejo de hacer las cosas que hice ayer. Pero hoy te digo, y por eso tú te dirás, bueno, pero es que ahora entiendo por qué he estado batallando yo tantos años. ¿Sabes que a la iglesia se le ha olvidado leer la Biblia? La iglesia se ha acostumbrado mucho a que lo alimenten. No digo a la iglesia, te digo a ti. A ti que oyes este mensaje, porque Dios nos escogió a nosotros. Y a ti que me oyes por el internet. ¿Cómo está tu hombre espíritu? ¿Qué le estás alimentando? El hombre espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Tienes que hablar con Dios, tomar tiempo para estar con Él, meditar en su palabra, buscar las cosas de arriba, no las cosas de aquí en la tierra. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando dice el reino de Dios y su justicia, significa su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de actuar. Si nosotros no buscamos primeramente pensar como Dios piensa, hablar como Él habló y caminar como Jesús caminó, nunca ninguna de las demás cosas vendrán por añadidura. Porque hay un orden. Hay un orden ya establecido. Y hay una ley de siembra y cosecha. Todo lo que tú siembres, eso cosechará. Siembra inmoralidades, vas a vivir en inmoralidad, no puedes producir una buena cosecha. Siembras malas palabras, vas a cosechar lo que has sembrado. Es que tú eres un estúpido. Prepárate, porque acabas de maldecir a tu hijo, acabas de maldecir a tu esposa. Una vez durante la adoración en la iglesia, cuando estábamos en el daycare, Dios me lo mostró de una manera que me impactó. Estábamos en el medio de adoración y yo podía ver cómo palabras que salían de la boca de alguien le salían piernas y caminaba. O sea, yo veía de repente destrucción y veía ¡puf! La bomba. Engaño y veía. ¿Por qué? Porque las palabras se producen una acción. Dios nos dio unción de reyes. Lo que nosotros digamos va, por eso nos sentó en lugares celestiales. No podemos tomar en vano lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 18, 21, dice, vamos a buscarlo, que no voy a parafrasear. Y ya voy a terminar con esto. Proverbios 18, 21. Dice, en la lengua hay poder. ¿Dónde está el poder? En la lengua. De vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si quieres transformar tus palabras, si quieres transformar tu vida, si quieres transformar lo que está pasando en tu hoy, comienza a transformar tu mente, comienza a vivir en el Espíritu para que tus palabras puedan ser transformadas, porque hay poder en lo que sale de tus labios. Por eso es tan importante renovar nuestra mente, pensar como Cristo piensa, declarar la palabra de Dios, conocer cuáles son sus promesas. La situación por la que tú estás pasando hoy en tu vida, solamente vas a poder salir de ella si vas a la Biblia, consigues las promesas de Dios y comienzas a decretar eso para tu vida y lo crees con todo tu corazón. La palabra de Dios es real. Lo que pasa es que la gente ha puesto los ojos en los hombres y no en Dios.
Y hemos sido tan malos cristianos, tan malos seguidores de Cristo, que la gente ya no tiene credibilidad en el Evangelio. Porque no han habido hombres y mujeres dispuestas a vivir como Jesús vivió. La tarea no es fácil, pero no es imposible. Si hubiese sido imposible, Jesús no nos hubiese dado el Espíritu Santo. En la época de antes, el antiguo pacto, Moisés, Abraham, todos ellos, no tenían el Espíritu Santo con ellos. Ahí sí que estaba difícil la cosa. Por eso no pudieron hacerlo por sus propios medios. No pudieron cumplir la ley. Dios dijo, ok, por tu naturaleza pecaminosa no puedes hacerlo. Y mandó y pagó el precio del rescate. Cuando Jesús oraba y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes lo que sintió Jesús? El tan solo saber que por todo el pecado, por toda la enfermedad, por todas las iniquidades que él llevaba, él no iba a poder escuchar la voz de su Padre. Porque cuando Jesús vino como hombre. En la época preadámica, Jesús era espíritu. Y en la de Adán, también Jesús era espíritu. Cuando cayó el pecado, venía Jesús, lo llamaban el Hijo del Hombre. No lo comienzan a llamar Hijo de Dios hasta después que él muere y resucita. Se aparecía en la época de Moisés y con Abraham como el ángel de Dios. Porque el espíritu necesita un cuerpo. El espíritu no puede vivir sin un cuerpo. Y él tomaba forma de ángel. Como tú y yo somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Él necesita tu boca, Él necesita tus manos, Él necesita tus pies, Él necesita que tomes la autoridad que Él te ha dado y vayas por el mundo y prediques el Evangelio a toda criatura. Pero si tú no estás dispuesto a transformar tu vida, no seas piedra de tropiezo para otro. No tomes en vano el sacrificio que Él ha hecho en la cruz. No tomes en vano al Espíritu Santo. No neguemos la autoridad que Él nos ha dado. Esmerémonos por aprender la palabra. ¿Sabes qué? Dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque cuando viene un pensamiento y no lo traemos cautivo, cuando entra una duda y no lo traemos cautivo, eso se vuelve ahora una sugerencia demoníaca en nuestra mente y que va a causar que tú reacciones de cierta manera. Cuando tú tienes una duda en cuanto a la palabra, inmediatamente llama, pregunta. Inmediatamente, no lo dejes esperar, porque esa duda comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando ves, te has perdido un montonón de bendiciones por una duda que aumentó de este tamaño, porque fue una sugerencia que el enemigo puso en tu mente y no lo llevaste otra vez cautivo a la obediencia de Cristo, cautivo a lo que dice la palabra. Hermanos, yo sé que yo no lo sé todo. Cada vez aprendo más. Cada vez voy aprendiendo más. Y es mi deseo que todos aprendamos. Yo no lo sé todo. Hasta hoy mismo yo llamé a mi pastor. Pastor, que en un minuto tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque escuché algo y me causó una duda. Y yo quiero saber si estoy pensando esto de la manera correcta. Y apenas comencé a hablar y comencé a contarse, ya sé por esto. Ya lo entendí. Pero si me hubiese esperado, quizás eso hubiese crecido. No dejes que una duda te robe lo que Dios tiene para ti.
Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, aprender. ¿Cómo vas a saber si alguien te está diciendo lo que es de Dios o no? Hay muchos allá afuera que están predicando. Hay áreas que no les ha llegado, no les ha sido revelada. No lo hacen a propósito, hermano. Es que hay áreas que no han sido reveladas, que no las han entendido. Y porque no las entienden, no están dando el alimento correcto. No caigamos en la trampa. Escudriñemos. Si no sabemos la respuesta, busquémosla juntos. Vamos a buscar, pero no se queden con la duda. Amén. Así que los invito en lo que queda de esta semana. Sigan leyendo la Biblia. Si tienen preguntas, pregunten. Ya estamos por el libro de Proverbios. Ya mañana creo que nos toca Proverbios 30. Tengo ya todo el schedule del mes de febrero. Se los voy a estar pasando. No dejen de leer la Biblia. Si se han retrasado, no importa. Comiencen en el día. Los estoy mandando por WhatsApp. Si no lo tienen, no tienen WhatsApp y quieren saber, mándenme un texto o me llaman y yo les doy la información, ¿ok? Pero lo importante es alimenten al espíritu. Transformen su mente. Tengan cuidado con lo que vean, con lo que oigan, con lo que lean. Y todo filtranlo por la palabra de Dios. Y si tienen dudas, vengan a sus pastores. Aquellos que Dios ha preparado para darles el alimento. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche te damos honra y gloria, Padre. Padre, oro que esta palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. Señor, Espíritu Santo, pon en nosotros el deseo, la sed, la pasión de buscar de ti. Ayúdanos, Señor, en esa poca obediencia. Padre, ayúdanos a seguir acercándonos más y más a ti. Afina nuestros oídos, Señor, para no tener duda cuando escuchamos tu voz y poder movernos, Padre, en dirección a la palabra que tú nos das. Padre Santo, perdónanos por las veces que hemos apagado el Espíritu, por las veces, Señor, que hemos sido flojos para leer tu palabra, las veces, Señor, que nos hemos levantado apurados en la mañana y nos acostamos cansados en la noche y ni siquiera te hemos dicho gracias, Padre. Señor, en esta noche, todo aquello que hayamos hecho que no ha sido de tu agrado, lo dejamos atrás, Señor. Declaramos que a partir de hoy, Padre, nos acercamos más a ti. Padre, que hacemos compromiso contigo de orar, de leer tu palabra, de venir a la iglesia, Señor, de acercarnos a aquellos que nos puedan edificar. Padre, de que tú nos ayudas a acercarnos más y más a ti. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares. Declaramos tu protección, tus ángeles poderosos, guerreros que nos protegen y nos cuidan de todo mal. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.